Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Hermana desaparece durante años, luego irrumpe en casa de sus padres para robar la herencia. Todavía recuerdo aquella tarde de junio. El calor sofocante se colaba por las ventanas abiertas de la casa familiar, esa casa que había sido testigo de tantas risas y también de tantos silencios. Era el día del funeral de mi padre. Mi nombre es Carlos Morales. Tengo 42 años y durante los últimos 20 he dedicado mi vida a cuidar de mis padres, especialmente después de que mi hermana Elena desapareciera sin dejar rastro. O eso creíamos todos. Les cuento esta historia porque necesito que alguien más conozca la verdad. Una verdad que ha estado enterrada bajo capas y capas de mentiras durante demasiado tiempo. Elena era la favorita. Siempre lo fue. 3 años mayor que yo, brillante, carismática, con esa sonrisa que conseguía que todos cayeran rendidos a sus pies. Mis padres veían en ella todo lo que yo nunca podría ser. ¿Y Elena? Elena lo sabía perfectamente y sabía cómo sacar partido de ello. Creció acostumbrada a conseguir todo lo que quería. Al principio eran cosas pequeñas, el último juguete de moda, quedarse despierta hasta más tarde, saltarse alguna clase. Pero con el tiempo, sus caprichos se volvieron más oscuros, más peligrosos. Comenzó a relacionarse con gente extraña, a desaparecer durante días sin dar explicaciones, a volver a casa con los ojos vidriosos y la risa floja. Mis padres sufrían en silencio. Mi madre rezaba cada noche para que su niña encontrara el camino correcto. Mi padre intentaba controlarla, pero Elena siempre fue más lista. A los 19 años ya tenía problemas serios con las drogas. A los 20, la detuvieron por primera vez. A los 22, mi padre tuvo que vender el coche para pagar sus deudas con un prestamista de dudosa reputación. Y luego, un día, simplemente desapareció. Era una mañana de octubre. El otoño apenas comenzaba a teñir de ocre las hojas de los árboles cuando mi madre entró en su habitación y la encontró vacía. No había dejado una nota, no se había llevado mucha ropa. Simplemente se esfumó como la niebla al amanecer. La buscamos durante meses. Mi padre contrató a un detective privado que siguió algunas pistas que llevaban a Barcelona, luego a Marsella, finalmente a Berlín. Pero el rastro siempre se enfriaba. Era como perseguir un fantasma. Con el tiempo, el dolor se fue transformando en una especie de resignación amarga. Mi madre guardaba todas las navidades un lugar en la mesa, por si acaso Elena decidía volver. Mi padre revisaba obsesivamente el correo cada día, esperando una carta que nunca llegaba. Y yo me quedé. Me quedé para sostener los pedazos rotos de una familia que nunca volvería a estar completa. Terminé la universidad, conseguí un trabajo como profesor en el instituto local y rechacé ofertas mejores en otras ciudades porque no podía dejarlos solos. Mi vida se convirtió en una rutina tranquila, dar clases, cuidar de la casa, acompañar a mis padres a sus revisiones médicas. No me casé, no tuve hijos. No había espacio en mi vida para nada más allá de esa espera interminable. 10 años después de su desaparición, mi madre enfermó de cáncer. Fue rápido y devastador. En apenas 6 meses pasó de ser una mujer activa y fuerte a una sombra frágil que apenas podía hablar. La noche antes de morir, mientras sostenía su mano en la habitación del hospital, me miró con una lucidez sorprendente y me dijo: «Ella volverá, Carlos. Volverá cuando ya no estemos para pedirle explicaciones». En ese momento pensé que era el delirio de una mujer moribunda. Ahora sé que era una premonición. Mi padre nunca se recuperó de la muerte de mi madre. Era como si la mitad de su alma se hubiera ido con ella. Durante los siguientes 10 años, fui testigo de su lento deterioro. El hombre fuerte y decidido que recordaba de mi infancia se convirtió en un anciano callado que pasaba horas mirando viejos álbumes de fotos. Cuando le diagnosticaron Alzheimer, decidí dejar mi trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Fueron años duros, viendo cómo su mente se deshilachaba poco a poco, cómo los recuerdos se escurrían entre sus dedos como agua. A veces me llamaba por el nombre de mi hermana, y yo no tenía corazón para corregirlo. En sus momentos de lucidez, hablábamos del futuro. «Todo será tuyo, Carlos», me decía. «Te lo has ganado».
Has sido el único que nunca se fue. Insistió en modificar su testamento para dejarme la casa familiar y los ahorros de toda una vida. No era una fortuna, pero representaba la seguridad que yo nunca había tenido. Y entonces, 3 días después de su muerte, mientras yo todavía estaba sumido en el duelo y los preparativos del funeral, Elena volvió. No llamó a la puerta. No avisó de su llegada. Simplemente, una tarde, al volver del tanatorio, la encontré sentada en el sillón favorito de mi padre, como si nunca se hubiera ido. Los años no habían sido amables con ella. Su belleza seguía allí, pero endurecida, como tallada a golpes por el tiempo y las malas decisiones. Tenía el pelo más corto, teñido de un rubio artificial que no le favorecía, y líneas profundas alrededor de la boca que hablaban de excesos y arrepentimientos tardíos. «Hola, hermanito», me dijo con esa sonrisa que conocía tan bien. «Siento lo de papá». No supe qué decir. ¿Cómo resumir 20 años de ausencia? ¿Cómo condensar todo el dolor, toda la rabia acumulada en unas pocas palabras? Así que simplemente pregunté, ¿dónde has estado? Su risa resonó extraña en la sala donde tantas veces habíamos velado a mi padre durante sus últimos días. «Por ahí», respondió con un gesto vago. «Ya sabes, viviendo la vida. Pero ahora estoy de vuelta». Me contó retazos de su historia durante los siguientes días. Después de huir de casa, había viajado por Europa con un novio músico. Cuando él la abandonó, sobrevivió como pudo, trabajos temporales, algún que otro novio que la mantenía, incluso una temporada como modelo en Ámsterdam que evitaba explicar con detalle. Había estado casada 2 veces, la segunda con un empresario alemán que le había dejado lo suficiente tras el divorcio para vivir cómodamente durante un tiempo. Pero los buenos tiempos no duran para siempre, me dijo con un suspiro teatral. El dinero se acabó y aquí estoy. Al principio, quise creer que había vuelto movida por el arrepentimiento. Que quería reconectar, reconstruir los puentes que ella misma había quemado. Le ofrecí quedarse en casa el tiempo que necesitara para ponerse en pie. Incluso le hablé de un puesto vacante en la biblioteca municipal, donde una amiga podría ayudarla a conseguir una entrevista. Elena asentía, sonreía, decía que sí a todo. Pero había algo en sus ojos, una chispa calculadora que me inquietaba. La sorprendí varias veces rebuscando entre los papeles de mi padre, haciendo llamadas en susurros cuando creía que no la escuchaba. Una noche, después de cenar, finalmente mostró sus cartas. ¿Y el testamento?, preguntó mientras jugueteaba con la copa de vino que se había servido. «Ya lo habéis hecho oficial». Le expliqué que el abogado se encargaría de todo después del funeral, que mi padre había dejado todo muy claro y organizado. «¿Y qué hay para mí?», insistió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La miré fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Elena, desapareciste durante 20 años. Mamá murió sin saber si estabas viva o muerta. Papá te llamaba en sus delirios. Y lo primero que preguntas es ¿qué hay para ti?». Se encogió de hombros, como si mi indignación le resultara incomprensible. «Soy su hija. Tengo derecho a una parte. Tenías derecho a estar presente. A cuidarlos. A no romperles el corazón». La discusión escaló rápidamente. Elena siempre tuvo esa capacidad para llevar cualquier conversación al terreno de lo personal, para encontrar tus puntos débiles y clavar allí sus uñas perfectamente manicuradas. «Siempre fuiste el mismo niño patético», me espetó. «El bueno de Carlos, el sacrificado. Tan noble, tan servicial. ¿Crees que no veo lo que has hecho? Te has aprovechado de mi ausencia para quedarte con todo». Sus palabras me dolieron más de lo que quería admitir. Durante años me había preguntado si mi decisión de quedarme había sido realmente altruista o si, en el fondo, buscaba la aprobación que siempre se había llevado Elena. Si cuidar de mis padres había sido una forma de ganarme finalmente el primer puesto en sus corazones. Esa noche dormí intranquilo, atormentado por las dudas que Elena había sembrado. ¿Tenía razón? ¿Me había convertido en el guardián de mis padres para asegurarme su herencia? No, me dije una y otra vez. No había sido así. Yo los quería. Me había quedado porque alguien tenía que hacerlo.
A la mañana siguiente, Elena actuó como si nuestra discusión nunca hubiera ocurrido. Preparó el desayuno, habló de sus planes para el futuro, incluso mencionó la posibilidad de quedarse en la ciudad para reconstruir nuestra relación de hermanos. Pero yo ya no confiaba en ella. Había algo en su actitud, en su repentino interés por los asuntos familiares, que me ponía en alerta. El funeral fue una ceremonia sencilla pero emotiva. Mi padre había sido un hombre querido en la comunidad, sus antiguos alumnos del instituto donde dio clases durante 40 años, los vecinos que recordaban su amabilidad, incluso el cartero que apreciaba sus conversaciones matutinas, todos vinieron a despedirse. Elena interpretó perfectamente su papel de hija afligida. Vestida de negro riguroso, con gafas de sol que ocultaban unos ojos sospechosamente secos, recibió las condolencias con una dignidad estudiada. Escuché cómo explicaba su ausencia como un largo periodo trabajando en el extranjero y cómo había regresado justo a tiempo para despedirse de nuestro padre. Apenas podía contener mi indignación ante tanta falsedad, pero me contuve por respeto a la memoria de mi padre. Este no era el momento ni el lugar. 2 días después del funeral, me reuní con el abogado de la familia, el señor Vidal, un hombre mayor que había gestionado los asuntos legales de mis padres durante décadas. Me confirmó lo que ya sabía: según el testamento, yo heredaba la casa familiar y la mayor parte de los ahorros. A Elena le correspondía una pequeña suma, más simbólica que sustancial, que mi padre había insistido en incluir por si algún día volvía. Tu padre era un hombre justo, me dijo el señor Vidal. Nunca quiso desheredar completamente a tu hermana, a pesar de todo. Le agradecí su gestión y guardé los documentos en mi maletín. Cuando salía de su despacho, me detuvo con una pregunta: por cierto, Carlos, ¿sabes si Elena ha contactado con otro abogado? La pregunta me sorprendió. No que yo sepa. ¿Por qué? El señor Vidal pareció incómodo. Bueno, he recibido una llamada preguntando por los detalles del testamento. No di información, por supuesto, pero pensé que debería saberlo. Ese fue el primer indicio de lo que se avecinaba. Al volver a casa, encontré a Elena hablando por teléfono en la cocina. Cuando me vio, colgó rápidamente y me preguntó con fingida casualidad cómo había ido la reunión con el abogado. Bien, respondí, deliberadamente vago. Todo conforme a los deseos de papá. Elena sonrió, una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Me alegro. Por cierto, he estado pensando, tal vez debería quedarme aquí, en la casa. Al fin y al cabo, también es mi hogar familiar. La idea me heló la sangre. La perspectiva de convivir indefinidamente con Elena, con su presencia manipuladora y sus mentiras constantes, me resultaba insoportable. Pero antes de que pudiera responder, ella continuó. A menos que, claro, prefieras comprar mi parte. Así que ahí estaba. El verdadero motivo de su regreso. No era el arrepentimiento, ni el deseo de reconectar con su única familia viva. Era el dinero. Siempre el dinero. No hay ninguna parte tuya que comprar, Elena, respondí con toda la calma que pude reunir. La casa es mía según el testamento de papá. Su rostro se transformó. La máscara de amabilidad cayó, revelando la dureza que los años habían tallado en sus facciones. Eso ya lo veremos. Soy su hija, tengo derechos. Y si crees que voy a permitir que te quedes con todo tan fácilmente, es que no me conoces en absoluto, hermanito. Los días siguientes fueron un infierno. Elena comenzó una campaña sistemática para socavar mi posición. Primero fueron llamadas casuales a viejos conocidos de la familia, sembrando dudas sobre mi cuidado de nuestros padres. Luego, visitas a vecinos a los que contaba cómo la había echado de casa después del funeral. Incluso contactó con algunos de mis colegas del instituto, insinuando que había manipulado a un anciano enfermo para modificar su testamento. Intenté hablar con ella, hacerla entrar en razón. Le ofrecí compartir parte de la herencia si dejaba de difundir mentiras y se marchaba. Pero Elena había olido sangre y no iba a detenerse. Una noche, regresé tarde del instituto tras una reunión de profesores. La casa estaba a oscuras, lo cual me extrañó porque Elena solía dejar encendidas todas las luces y el aire acondicionado, sin importarle las facturas que yo pagaría. Llamé su nombre varias veces sin obtener respuesta.
Encendí las luces del salón y me quedé helado. Todos los cajones estaban abiertos, su contenido desparramado por el suelo. Los cuadros torcidos, como si alguien hubiera buscado cajas fuertes ocultas tras ellos. La pequeña vitrina donde mi madre guardaba sus pocas joyas de valor, forzada y vacía. Subí corriendo las escaleras hacia mi habitación. Mi ordenador había desaparecido, junto con el sobre donde guardaba algo de dinero en efectivo. Pero lo que más me alarmó fue descubrir que también faltaba la carpeta con todos los documentos importantes, escrituras de la casa, pólizas de seguros y, lo más grave, el testamento original que el señor Vidal me había entregado. Con manos temblorosas, llamé a la policía. Cuando llegaron, me escucharon con atención profesional mientras les explicaba la situación. Sí, conocía a la presunta ladrona. Sí, había estado viviendo en la casa. No había señales de entrada forzada. Parece un asunto familiar, concluyó uno de los agentes, con ese tono que sugería que preferirían no involucrarse en disputas entre hermanos. ¿Estás seguro de que quiere presentar una denuncia formal? Quizás sería mejor hablar con ella primero. Insistí. Esto ya no era una disputa familiar. Era un robo en toda regla. Esa misma noche, recibí un mensaje de Elena: si quieres recuperar los papeles, tendremos que llegar a un acuerdo. Te espero mañana en el Café Central a las 11. Ven solo. No dormí en toda la noche, debatiéndome entre la rabia, el miedo y un profundo sentimiento de traición. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento mi hermana se había convertido en esta persona capaz de robar, mentir y chantajear sin el menor remordimiento? A la mañana siguiente, llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Elena ya estaba allí, elegantemente vestida, como si fuera una ejecutiva en una reunión de negocios y no una ladrona chantajeando a su propio hermano. Me alegra que hayas venido, me dijo con una sonrisa que pretendía ser encantadora. Siéntate, he pedido café para los dos. Me senté frente a ella, intentando controlar mi ira. ¿Dónde están los documentos, Elena? Dio un sorbo a su café con toda tranquilidad. A salvo. Y ahí seguirán hasta que lleguemos a un acuerdo satisfactorio para ambos. ¿Satisfactorio? Has robado en mi casa. Has robado el testamento de papá. ¿Qué esperas conseguir con esto? Elena dejó la taza sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Por un instante, creí ver a la niña que había sido, a mi hermana mayor a la que tanto había querido y admirado. Pero ese destello de humanidad desapareció tan rápido como había aparecido. Lo que me corresponde, respondió con frialdad. La mitad de todo. La casa, los ahorros, todo. Y antes de que digas nada, sí, sé que el testamento dice otra cosa. Pero también tengo pruebas de que papá no estaba en sus cabales cuando lo modificó. Tengo testimonios de vecinos que lo vieron confundido, desorientado. Tengo informes médicos que demuestran su deterioro cognitivo. Eso es absurdo. Papá modificó el testamento antes de enfermar. El señor Vidal puede confirmarlo. Tu querido señor Vidal está a punto de jubilarse y su memoria no es lo que era. Además, ¿crees que un juez no verá sospechoso que el hijo que convivía con un anciano enfermo se quede con todo, mientras la hija no recibe prácticamente nada? La sangre me hervía en las venas. La hija que abandonó a sus padres durante 20 años. La hija que no estuvo presente cuando mamá murió de cáncer. La hija que ni siquiera llamó por teléfono en 2 décadas. Elena se encogió de hombros, como si todo eso fueran detalles sin importancia. Puedo explicar mi ausencia. Estaba enferma, deprimida, incapaz de enfrentarme a la situación familiar. Incluso puedo conseguir informes psicológicos que lo corroboren. ¿Quieres ir a juicio, Carlos? ¿Quieres arrastrar el nombre de papá y mamá por los tribunales? ¿Dejar que todo el mundo conozca nuestros trapos sucios? Porque yo estoy dispuesta. La miré fijamente, intentando comprender cómo podíamos compartir la misma sangre y ser tan diferentes. ¿Qué te pasó, Elena? ¿Cómo te convertiste en esto? Por un momento, pareció genuinamente dolida por la pregunta. Pero se recompuso rápidamente. La vida pasó, Carlos.
La vida real no esa burbuja protegida en la que tú has vivido. Tuve que sobrevivir como pude, hacer cosas de las que no estoy orgullosa. Y ahora necesito esto. Necesito esta oportunidad para empezar de nuevo. ¿A costa de quitarme lo que me pertenece legítimamente? Lo que papá quiso que tuviera. A costa de lo que sea necesario, respondió, y en su voz había una determinación que me heló la sangre. Tengo contactos, Carlos. Gente que no te gustaría conocer. Si no accedes a mis términos, las cosas podrían ponerse desagradables. No era solo una amenaza vacía. En sus ojos vi que hablaba completamente en serio. Mi hermana estaba dispuesta a cualquier cosa para conseguir lo que quería. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, más para ganar algo de espacio que porque realmente considerara ceder a su chantaje. Elena sonrió, satisfecha. Tienes 3 días. Después, presentaré una demanda de incapacitación retroactiva contra papá y haré públicas ciertas irregularidades en tus cuidados. Créeme, no quieres que eso ocurra. Salí del café con la cabeza dando vueltas. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo podía defenderme de las mentiras de Elena sin arrastrar la memoria de mis padres por el fango? Durante los siguientes días, apenas dormí. Consulté con un abogado diferente al señor Vidal, que me confirmó que, efectivamente, Elena podría causar problemas legales significativos, incluso aunque finalmente perdiera el caso. Los procesos de impugnación de testamentos podían alargarse durante años, costar miles de euros, lo peor de todo, exponer públicamente asuntos familiares dolorosos. Estaba atrapado. Si cedía a las exigencias de Elena, perdería la mitad de lo que mis padres habían querido legarme, la recompensa por años de cuidados y dedicación. Si me resistía, me enfrentaba a un infierno legal, y posiblemente, a las desagradables consecuencias que Elena había insinuado. Fue entonces cuando recordé algo que mi padre solía decir, a veces, hijo, hay que perder una batalla para ganar la guerra. Y decidí que, quizás, había llegado el momento de aplicar esa filosofía. Llamé a Elena y concerté otra reunión. Esta vez, en casa. En nuestro hogar familiar. Llegó puntual, con ese aire de superioridad de quien sabe que tiene la sartén por el mango. La invité a sentarse en el salón, donde tantas veces nos habíamos reunido como familia en tiempos mejores. He estado pensando en tu propuesta, le dije, manteniendo un tono neutro. Y tengo una contraoferta. Elena alzó una ceja, intrigada. Te escucho. Te daré el 40% del valor de la casa y el 30% de los ahorros. Es menos de lo que pides, pero más de lo que te corresponde legalmente. A cambio, me devolverás todos los documentos y firmarás un acuerdo renunciando a cualquier reclamación futura. Se reclinó en el sofá, considerando la oferta. ¿Y los objetos de valor? Las joyas de mamá, los cuadros, los muebles antiguos. Podemos hacer un inventario y dividirlos de forma justa. Pero las joyas de mamá son mías. Ella me las dejó expresamente a mí. Elena sonrió, una sonrisa que me recordó a un depredador saboreando a su presa. 50% de la casa, 40% de los ahorros, y olvidamos el asunto de las joyas. Es mi última oferta. La miré fijamente durante un largo momento. Luego, lentamente, asentí. De acuerdo. Pero con una condición más, quiero que me digas la verdad. ¿Por qué te fuiste realmente? ¿Qué pasó que fue tan terrible que no pudiste ni siquiera llamar cuando mamá estaba muriendo? Elena pareció sorprendida por la pregunta. Por un instante, su máscara de frialdad se agrietó, y pude ver un atisbo de la vulnerabilidad que tan cuidadosamente ocultaba. No lo entenderías, murmuró, evitando mi mirada. Inténtalo. Suspiró profundamente, como si reuniera fuerzas para una confesión difícil. Me fui porque no podía soportarlo más. La presión, las expectativas. Siempre fui la brillante, la promesa, la que iba a triunfar y hacer que todos se sintieran orgullosos. Y cuando empecé a fracasar, cuando las drogas y las malas decisiones comenzaron a pasarme factura, no pude enfrentarme a su decepción. Especialmente a la de papá. Podrías haber vuelto después. Podrías haber llamado.
cada día que pasaba lo hacía más difícil. Al principio pensaba, los llamaré mañana, cuando tenga mejores noticias. Luego los meses se convirtieron en años, y la vergüenza era demasiado grande. Y luego simplemente era más fácil pretender que no existían. Había algo genuino en su confesión, un dolor real que no podía fingirse. Pero también sabía que Elena era una maestra manipuladora, capaz de utilizar incluso la verdad como un arma. ¿Y ahora? ¿Has vuelto solo por el dinero? Me miró directamente a los ojos. Sí, admitió con una honestidad brutal. Al principio, sí. Estoy arruinada, Carlos. Mi último marido me dejó con deudas, tengo gente peligrosa buscándome. Necesitaba un nuevo comienzo y pensé que esta era mi última oportunidad. Su vulnerabilidad me conmovió muy a mi pesar. Podrías habérmelo dicho desde el principio. Podríamos haber encontrado una solución juntos, como hermanos. Elena esbozó una sonrisa triste. ¿Después de todo lo que hice? ¿Realmente me habrías ayudado? Eres mi hermana, respondí simplemente. A pesar de todo. Algo cambió en su expresión. Un destello de remordimiento, quizás incluso de vergüenza. Pero duró apenas un instante. El pragmatismo que la había mantenido a flote durante tantos años difíciles volvió a imponerse. Entonces, ¿tenemos un trato?, preguntó, volviendo al asunto que nos ocupaba. Tenemos un trato, confirmé. Llama a tu abogado para redactar el acuerdo. Mientras tanto, quiero que me devuelvas los documentos. Elena dudó. Los tendrás cuando firmemos. Negué con la cabeza. Los documentos originales primero. Luego firmaremos. Finalmente accedió. Se levantó, tomó su bolso y extrajo un sobre grueso. Aquí tienes. Todo lo que me llevé. Abrí el sobre y comprobé que, efectivamente, contenía todos los papeles importantes, incluido el testamento original. El alivio que sentí fue inmenso, aunque sabía que el precio que iba a pagar era alto. Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones legales. Mi abogado y el de Elena redactaron un acuerdo que recogía todos los términos que habíamos discutido. La casa se vendería y ella recibiría el 50% del valor. De los ahorros, le correspondería el 40%. A cambio, renunciaba a cualquier reclamación futura y se comprometía a no difundir información que pudiera dañar mi reputación o la memoria de nuestros padres. El día de la firma, nos reunimos en el despacho de mi abogado. Elena parecía nerviosa, casi vulnerable. Mientras esperábamos que prepararan los documentos, me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Sabes qué es lo más extraño?, me dijo en voz baja. Parte de mí deseaba realmente reconectar contigo. Conocerte de nuevo. Eres mi único hermano, mi única familia. No supe qué responder. Una parte de mí quería creerla, quería pensar que bajo todas esas capas de manipulación y egoísmo quedaba algo de la hermana a la que una vez quise. Pero otra parte, más cauta, más herida, se preguntaba si esta no era simplemente otra de sus tácticas. Quizás algún día, respondí finalmente. Cuando todo esto haya pasado. Firmamos los documentos en silencio. El acto que ponía fin a 20 años de historia familiar, condensado en la breve ceremonia de plasmar nuestras firmas en un papel legal. Al salir del despacho, Elena me abrazó brevemente. Gracias, murmuró. Sé que no lo merezco, pero gracias. Fue la última vez que la vi. El dinero se transfirió a su cuenta una semana después, tal como habíamos acordado. La casa se vendió en menos de un mes, gracias a su buena ubicación. Elena no asistió a la firma de la escritura, envió a su abogado con un poder notarial. A veces me pregunto dónde estará ahora, si el dinero le habrá durado, si habrá conseguido ese nuevo comienzo que tanto anhelaba. A veces, en mis momentos de mayor debilidad, incluso la echo de menos. No a la mujer manipuladora y egoísta en la que se había convertido, sino a la hermana que recordaba de nuestra infancia, la que me defendía de los abusones del colegio, la que me enseñó a montar en bicicleta, la que me leía cuentos antes de dormir. Un año después de su partida, recibí una postal sin remitente desde Lisboa. No había mensaje,
solo una fotografía de un amanecer sobre el océano y una simple firma, E. Supe inmediatamente que era de ella. No ha habido más comunicación desde entonces, pero de alguna manera, esa postal me trajo paz. Al menos está viva. Al menos, en algún rincón de su corazón endurecido, recordó que tiene un hermano. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad con el dinero que me quedó. No es mucho, pero es suficiente. Volví a dar clases en el instituto, retomé viejas aficiones que había abandonado durante los años de cuidados. Incluso he comenzado a salir con alguien, una compañera de trabajo que me mira como si realmente me viera. La gente suele decir que el tiempo lo cura todo. No estoy seguro de que sea cierto. Algunas heridas nunca sanan completamente, simplemente aprendemos a vivir con ellas. La traición de Elena es una de esas heridas, una cicatriz que me recuerda cada día lo frágiles que son los lazos familiares, lo fácil que es perder lo que creemos seguro. Pero también me ha enseñado algo sobre el perdón. No ese perdón romántico e inmediato que se ve en las películas, sino el verdadero, difícil, complejo, a menudo incompleto. He aprendido que perdonar no significa olvidar o excusar. A veces, significa simplemente elegir no dejar que el pasado te consuma. No sé si algún día Elena y yo volveremos a encontrarnos. No sé si tendremos la oportunidad de intentar reconstruir lo que una vez tuvimos. Parte de mí teme ese momento, otra parte lo anhela secretamente. Mientras tanto, vivo mi vida día a día. Intento ser el tipo de persona que mis padres estarían orgullosos de haber criado. Alguien honesto, compasivo, capaz de perdonar incluso cuando duele. No siempre lo consigo, pero lo intento. Y en las noches, cuando el silencio se vuelve demasiado pesado y los recuerdos demasiado vívidos, abro el viejo álbum familiar y miro fotografías de tiempos más sencillos. Una familia de 4, sonriendo bajo el sol de verano. Un padre orgulloso, una madre amorosa, un niño tímido y una niña brillante con el mundo a sus pies. Esa familia ya no existe. Se ha disuelto como la niebla al amanecer, dejando solo fragmentos dispersos. Pero en esas fotografías, en esos breves instantes congelados en el tiempo, éramos felices. Y eso, al menos, es algo que Elena nunca podrá robarme. Hace poco, mientras ordenaba algunas cajas que aún no había desempacado desde la mudanza, encontré un viejo diario de mi madre. No sabía de su existencia, probablemente ella lo guardaba en algún rincón privado de su habitación. Lo abrí con manos temblorosas, sintiendo que estaba violando su intimidad incluso después de tantos años. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones cotidianas, listas de compras, recordatorios. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Las entradas se volvían más personales, más dolorosas. Había páginas enteras dedicadas a Elena, a su preocupación por ella, a su incomprensión ante los cambios que estaba experimentando su hija mayor. No sé cómo ayudarla, escribía mi madre. Cada día se aleja más de nosotros. Su mirada ya no es la misma. A veces, cuando la observo sin que ella lo note, veo tanto dolor en sus ojos que me parte el alma. ¿Qué hicimos mal? ¿En qué momento perdimos a nuestra niña? Leyendo aquellas páginas, descubrí una perspectiva de la historia familiar que nunca había considerado. Mi madre había sido plenamente consciente de los problemas de Elena, mucho antes de que se manifestaran abiertamente. Había intentado hablar con ella, tenderle puentes que mi hermana sistemáticamente rechazaba. Carlos es un buen chico, decía otra entrada. Tan diferente a su hermana. A veces me preocupa que le estemos prestando demasiada atención a los problemas de Elena y no la suficiente a él. Pero parece entenderlo. Tiene esa madurez extraña, esa capacidad para aceptar las cosas como son sin resentimiento. Me pregunto si no estará guardándose demasiado dentro. Me sorprendió leer aquello. Durante toda mi vida, había creído que mis padres apenas me notaban, obsesionados como estaban con el brillo y luego con los problemas de Elena. Descubrir que mi madre había sido consciente de mi silenciosa resignación, que se había preocupado por mí a su manera, fue como recibir un abrazo desde el más allá. Las últimas entradas del diario databan de pocas semanas antes de su diagnóstico de cáncer. En ellas, ya no hablaba de Elena. Era como si hubiera aceptado finalmente que su hija mayor había elegido su camino y no había nada más que pudiera hacer al respecto.
En cambio, expresaba su gratitud hacia mí, su preocupación por cómo me las arreglaría cuando ella ya no estuviera. Carlos cree que no lo veo, escribía. Cree que no noto los pequeños sacrificios que hace cada día. Las oportunidades que rechaza, los sueños que pospone para estar con nosotros. Me duele pensar en todo lo que está renunciando. Pero también me llena de orgullo ver el hombre en que se ha convertido. Fuerte, íntegro, capaz de dar sin esperar nada a cambio. Solo espero que algún día encuentre a alguien que lo valore como merece, que lo cuide con la misma devoción con la que él nos cuida a nosotros. Cerré el diario con lágrimas en los ojos. Durante años, había dudado de mi lugar en la familia, me había preguntado si mis padres realmente me veían o si solo era la sombra fiable detrás del resplandor problemático de Elena. Ahora sabía la verdad. Me habían visto. Me habían valorado. Simplemente no habían sabido cómo expresarlo. Pensé en compartir este descubrimiento con Elena, en enviarle el diario para que también ella pudiera conocer los pensamientos más íntimos de nuestra madre. Pero algo me detuvo. Quizás era egoísmo, el deseo de guardar para mí este último regalo de mi madre. O quizás era la intuición de que Elena no estaba preparada para enfrentar esa verdad, que podría hacer más daño que bien. Así que guardé el diario entre mis posesiones más preciadas, junto con las pocas fotos familiares que había conservado, el reloj de mi padre y el anillo de compromiso de mi madre que algún día, si tenía suerte, le daría a alguien especial. La vida siguió su curso. Mi relación con María, mi compañera de trabajo, se fue consolidando. Es una mujer extraordinaria, inteligente, compasiva, con esa risa que parece iluminar cualquier habitación. Al principio, me costó abrirme completamente a ella. Los años de soledad y dolor habían construido murallas alrededor de mi corazón que no eran fáciles de derribar. Pero María tiene una paciencia infinita y poco a poco, fui permitiéndome ser vulnerable en su presencia. Una noche, mientras cenábamos en su apartamento, le conté toda la historia. Elena, su desaparición, su regreso, el robo, el chantaje. No omití nada, ni siquiera las partes que me hacían quedar como un idiota por haber confiado en ella inicialmente. María escuchó en silencio, sosteniendo mi mano cuando la voz se me quebraba en los pasajes más dolorosos. ¿Sabes qué es lo peor?, le dije cuando terminé. A pesar de todo lo que hizo, a veces me pregunto si fui demasiado duro con ella. Si debí intentar entenderla mejor, ayudarla de verdad en lugar de simplemente juzgarla. María me miró con esos ojos suyos que parecen ver directamente a través de todas mis defensas. Eso es lo que te hace tan especial, Carlos. La mayoría de la gente, después de pasar por algo así, solo sentiría odio. Tú sigues buscando la manera de perdonar. No sé si es verdad. No sé si mi incapacidad para odiar completamente a Elena es una virtud o simplemente una debilidad, la persistencia de un vínculo familiar que ni siquiera su traición pudo romper completamente. Pero las palabras de María me consolaron, me hicieron sentir que quizás, después de todo, había hecho lo correcto. Hace 3 meses, María se mudó a mi apartamento. Es extraño volver a compartir espacio con alguien después de tanto tiempo viviendo solo. Extraño, pero también maravilloso. Hay algo profundamente reconfortante en despertar cada mañana junto a una persona que te quiere, en los pequeños rituales domésticos que vamos creando juntos, en saber que cuando llegas a casa, hay alguien esperándote. Y entonces, justo cuando comenzaba a sentir que mi vida finalmente se encaminaba, recibí la llamada. Era un número desconocido, con prefijo internacional. Por un momento pensé en no contestar. Pero algo, quizás intuición, quizás simple curiosidad, me hizo aceptar la llamada. Carlos. La voz al otro lado de la línea era apenas reconocible, un susurro ronco que, sin embargo, despertó ecos inmediatos en mi memoria. Elena, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hubo un largo silencio, tan largo que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Luego, su voz de nuevo, ahora más clara. Sí, soy yo. Necesito hablar contigo. Es importante. ¿Qué quería? ¿Más dinero? ¿Había gastado ya todo lo que le había dado y ahora venía a por más? La desconfianza, el resentimiento, todas esas emociones que creía haber dejado atrás resurgieron con fuerza.
Estuve a punto de colgar, de cortar ese vínculo doloroso de una vez por todas. Pero algo en su voz me detuvo. No era la Elena segura y manipuladora que había regresado para el funeral de nuestro padre. Esta voz sonaba rota, vulnerable, casi asustada. Te escucho, dije finalmente, manteniendo mi propio tono neutro, protector. Estoy enferma, dijo sin preámbulos. Bastante enferma, en realidad. Los médicos dicen, bueno, no son optimistas. El impacto de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. De todas las cosas que esperaba oír, esta no estaba entre ellas. ¿Qué tipo de enfermedad?, logré preguntar. Cáncer. Avanzado. Empezó en los pulmones y se ha extendido. Demasiados años fumando, supongo, entre otras cosas. La noticia me golpeó con una fuerza física. Mi hermana mayor, que siempre había parecido invencible, indestructible incluso en sus peores momentos, estaba muriendo. La misma enfermedad que se había llevado a nuestra madre ahora venía a por ella. ¿Dónde estás? ¿Estás recibiendo tratamiento? Otro silencio. Luego un suspiro que parecía cargar el peso del mundo. Estoy en Barcelona. Y sí, he estado recibiendo tratamiento, pero... Mira, Carlos, no te llamo para pedirte dinero, si es lo que estás pensando. No estaba pensando eso, mentí. Claro que sí, respondió, y por un momento pude oír en su voz un eco de la vieja Elena, la que siempre podía leerme como un libro abierto. Y tienes todo el derecho. Después de cómo te traté. Pero ese no es el punto. Te llamo porque quiero verte. Una última vez. Para disculparme adecuadamente. En persona. Me quedé en silencio, procesando su petición. ¿Era genuina o era otro de sus elaborados engaños? ¿Realmente estaba enferma o era solo una estratagema para atraerme a algún tipo de trampa? Entiendo si no quieres, continuó ante mi silencio. No te culparía. Pero es importante para mí. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué se supone que debes hacer cuando la persona que te ha herido profundamente te pide una última oportunidad para redimirse? Cuando esa persona es tu propia sangre, tu hermana, la niña que una vez fuiste la persona que más querías en el mundo. Necesito pensarlo, dije finalmente. ¿Me das un número donde pueda localizarte? Me dio un número de teléfono móvil español y el nombre del hospital donde estaba recibiendo tratamiento. Antes de colgar, añadió algo más. Carlos, gracias. Por escucharme. Sé que no lo merezco. Esa noche, no pude dormir. María me encontró en el balcón a las 3 de la madrugada, mirando fijamente las estrellas con una taza de té frío entre las manos. Era ella, ¿verdad? ¿Tu hermana?, preguntó, sentándose a mi lado. No me sorprendió que hubiera adivinado. María tiene esa capacidad para leer mis estados de ánimo, para saber cuando algo me perturba profundamente. Dice que está muriendo, respondí, sin apartar la mirada del cielo nocturno. Cáncer. Quiere verme una última vez, para disculparse. María guardó silencio durante un momento, respetando la gravedad de la situación. ¿Le crees?, preguntó finalmente. No lo sé, admití. Es perfectamente capaz de inventar algo así para manipularme. Pero también podría ser verdad. ¿Y si lo es? Si lo es, y no vas, te arrepentirás el resto de tu vida, completó María por mí. La miré, agradecido por su comprensión. ¿Tú qué harías?, le pregunté, aunque en el fondo ya conocía su respuesta. Iría, dijo sin dudar. No por ella, sino por mí. Para poder cerrar ese capítulo sabiendo que hice todo lo que pude, incluso si ella no lo merecía. Al día siguiente, compré un billete de avión a Barcelona. No le avisé a Elena, primero quería comprobar su historia. El hospital que había mencionado existía realmente, y cuando llamé haciéndome pasar por un familiar preocupado, me confirmaron que Elena Morales era paciente allí, en la unidad de oncología. Así que era verdad. Mi hermana estaba realmente enferma, posiblemente muriendo.
La realización me golpeó con una mezcla de emociones contradictorias, dolor, por supuesto, pero también una extraña sensación de justicia cósmica que inmediatamente me avergonzó. Nadie merece terminar así, ni siquiera alguien que ha causado tanto daño como Elena. María insistió en acompañarme, pero le pedí que se quedara. Esto era algo que necesitaba hacer solo, un viaje que solo tenía sentido si lo enfrentaba en soledad. El vuelo a Barcelona fue breve pero intenso, cargado de recuerdos y anticipación. ¿Cómo encontraría a Elena? ¿Qué quedaba de mi hermana en ese cuerpo devastado por la enfermedad? ¿Y qué quedaba de nuestro vínculo, tan dañado por años de ausencia y traición? El hospital era uno de esos edificios modernos de cristal y acero, eficiente pero frío. Pregunté en recepción y me indicaron el camino hacia la habitación de Elena. Con cada paso que daba por los pasillos asépticos, mi corazón latía más rápido. ¿Estaba preparado para esto? ¿Para ver a mi hermana en sus últimos días? ¿Para escuchar lo que fuera que necesitaba decirme? Cuando finalmente llegué a su puerta, me detuve. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarme. Luego, suavemente, llamé y entré. La habitación era pequeña pero luminosa, con una gran ventana que daba a un patio interior con árboles. Y allí, en la cama junto a la ventana, estaba Elena. O lo que quedaba de ella. La mujer que había visto por última vez hace más de un año, todavía hermosa a pesar de los estragos de una vida difícil, se había transformado en un esqueleto viviente. Su pelo, antes teñido de ese rubio artificial, había desaparecido por completo, dejando un cráneo cubierto apenas por una fina capa de vello grisáceo. Su piel, estirada sobre los pómulos prominentes, tenía un tinte amarillento que hablaba de un hígado que ya no funcionaba correctamente. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Brillantes, intensos, ventanas a un alma compleja que siempre había sido un misterio para mí. «Has venido», dijo con una voz que era apenas un susurro. No estaba segura de que lo harías. Me acerqué a la cama, inseguro de cómo saludarla. ¿Un beso? ¿Un abrazo? ¿Un apretón de manos formal? Al final, opté por sentarme simplemente en la silla junto a su cama, cerca pero no demasiado. Sí, bueno, parecía importante. Elena intentó sonreír, pero el gesto se transformó en una mueca de dolor. Lo es. Gracias. Se produjo un silencio incómodo. Había tantas cosas que decir, tantas preguntas, tantos reproches, y al mismo tiempo, frente a la evidencia brutal de su enfermedad, todo parecía trivial, irrelevante. ¿Cómo estás?, pregunté finalmente, consciente de lo absurda que sonaba la pregunta. Muriendo, respondió con una franqueza que me desarmó. Los médicos dicen que me quedan semanas, tal vez un mes o dos si tengo suerte. Lo siento, dije, y lo decía en serio. No lo sientas. Me lo he buscado, como todo lo demás en mi vida. Hizo una pausa, como si reuniera fuerzas. Carlos, hay algo que necesito decirte. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Me preparé para lo que fuera, desde una nueva manipulación hasta alguna revelación familiar que pudiera alterar todo lo que creía saber. Te escucho, dije, manteniendo mi voz tan neutra como pude. Elena cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, estaban llenos de lágrimas. Lo siento. Lo siento por todo. Por haberme ido, por no haber estado cuando mamá murió, por haber vuelto solo para causarte más dolor. Por haberte robado, por haberte chantajeado. Por haber sido la peor hermana que alguien podría tener. Las palabras salían de ella como un torrente, como si hubiera estado conteniendo esta confesión durante demasiado tiempo. No tengo excusas. Podría contarte historias sobre lo dura que fue mi vida, sobre las adicciones, sobre los hombres que me maltrataron, sobre la depresión que nunca traté adecuadamente. Pero nada de eso justifica lo que te hice a ti, que siempre fuiste el mejor de nosotros. No supe qué decir. Durante años había fantaseado con este momento, con Elena reconociendo todo el daño que había causado. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía extrañamente vacío. Como si la satisfacción que esperaba sentir se hubiera evaporado frente a la realidad cruda de su situación. ¿Por qué me dices esto ahora?,
Pregunté, no con agresividad sino con genuina curiosidad. Porque me estoy muriendo, respondió simplemente. ¿Y por qué es la verdad? Y porque, por primera vez en mi vida, no quiero morir siendo la persona que he sido. Necesito saber que al menos lo intenté. Que al menos una vez fui valiente y honesta, aunque sea demasiado tarde. Sus palabras resonaron con una sinceridad que no pude negar. Esta no era la Elena manipuladora que había regresado para el funeral de nuestro padre. Esta era una mujer al final de su camino, despojada de todas sus defensas y estrategias por la proximidad de la muerte. ¿Me perdonas?, preguntó en un susurro apenas audible. ¿La perdonaba? ¿Podía hacerlo? ¿Debía hacerlo? 20 años de ausencia, de dolor, de preguntas sin respuesta. Un regreso marcado por la avaricia y la manipulación. El robo de documentos, el chantaje, las amenazas veladas. ¿Se borraba todo eso con una disculpa de último minuto? Miré a la mujer tendida en la cama, tan diferente de la hermana que recordaba, y de repente comprendí algo. El perdón no era para ella. Era para mí. Era liberar un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo, un resentimiento que me mantenía atado a un pasado doloroso. Te perdono, dije, y al pronunciar esas palabras sentí como si algo dentro de mí se soltara, una tensión que había estado presente durante tanto tiempo que había olvidado cómo era vivir sin ella. Elena comenzó a llorar, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas hundidas. Extendió una mano temblorosa hacia mí, y esta vez no dudé. La tomé entre las mías, sorprendido por lo ligera que se sentía, como si ya estuviera desapareciendo. Gracias, murmuró. No lo merezco, pero gracias. Nos quedamos así durante un largo rato, en un silencio que, por primera vez en nuestra vida adulta, no estaba cargado de reproches ni de palabras no dichas. Era un silencio de reconciliación, de aceptación, de un adiós que ambos sabíamos sería el último. Finalmente, Elena habló de nuevo. Hay algo más. En mi bolso, hay un sobre para ti. Miré hacia la mesita de noche donde descansaba un pequeño bolso negro. Lo abrí y encontré un sobre con mi nombre escrito en la inconfundible letra de Elena, más temblorosa de lo que recordaba pero aún elegante. No lo abras ahora, me pidió. Hazlo cuando ya no esté. Asentí, guardando el sobre en el bolsillo de mi chaqueta. Luego, impulsado por un instinto que no pude explicar, me incliné y besé su frente, como ella había hecho tantas veces cuando éramos niños y yo tenía pesadillas. Descansa, le dije. Volveré mañana. Una semana después, Elena falleció mientras dormía. Yo había pasado cada día a su lado, hablando de recuerdos compartidos, de nuestros padres, de las pequeñas alegrías de la infancia antes de que todo se complicara. No mencionamos el pasado reciente, las heridas que nos habíamos infligido mutuamente. No tenía sentido. Estábamos, a nuestra manera imperfecta, haciendo las paces. Cuando recibí la llamada del hospital, no sentí la devastación que esperaba. Solo una tranquila aceptación, como si una historia que había estado suspendida durante demasiado tiempo finalmente hubiera encontrado su conclusión natural. Organicé un funeral sencillo. No había muchas personas a las que avisar, Elena había vivido desconectada de casi todos durante demasiado tiempo. Pero para mi sorpresa, cuando llegué a la pequeña capilla del cementerio, había una decena de personas esperando. Antiguos compañeros de colegio que habían mantenido contacto con ella a través de redes sociales, una enfermera del hospital que se había encariñado con ella durante su tratamiento, incluso un exnovio de la juventud que se había enterado por casualidad. Era extraño y conmovedor ver cómo, a pesar de todo, Elena había dejado algún tipo de huella en el mundo, había tocado algunas vidas de manera positiva. Me hizo darme cuenta de que nunca conocemos realmente toda la historia de una persona, todas las facetas de su existencia. Después de la breve ceremonia, cuando todos se habían marchado, me senté en un banco cercano y abrí finalmente el sobre que Elena me había entregado. Dentro había dos cosas, una carta y un pequeño cuaderno. La carta era breve. Querido Carlos. Si estás leyendo esto, ya no estoy. Lo cual, considerando el estado en que me has encontrado, probablemente sea un alivio para todos. El cuaderno que acompaña esta carta es mi diario de los últimos años. No es una lectura agradable.
Está lleno de dolor, de malas decisiones, de arrepentimientos tardíos. Pero también contiene la verdad. Toda la verdad que nunca tuve el valor de contarte en persona. No pretendo justificarme. No hay justificación para el daño que he causado. Solo quiero que entiendas, que sepas quién era realmente tu hermana, para bien y para mal. También encontrarás una cuenta bancaria. Es el dinero que quedaba de lo que me diste. No he tocado apenas nada. No porque sea una santa, sino porque la enfermedad me alcanzó antes de que pudiera gastarlo. Irónico, ¿verdad? Tanto esfuerzo para conseguirlo, tanta maldad, para nada. Es tuyo. Siempre lo fue. Úsalo para ser feliz, para construir la vida que te mereces, la que siempre te has merecido. Y si alguna vez tienes hijos, háblales de su tía Elena. No les cuentes la versión edulcorada. Cuéntales la verdad. Que sepan que las decisiones tienen consecuencias, que los caminos fáciles suelen ser los más peligrosos, que el verdadero valor está en quedarse cuando sería más simple huir. Te quise, Carlos. A mi manera retorcida e imperfecta, pero te quise. Ojalá hubiera sabido demostrarlo mejor. Tu hermana. ¿Elena? Con manos temblorosas, abrí el cuaderno y comencé a leer. Como Elena había advertido, no era una lectura fácil. Página tras página de confesiones dolorosas, de momentos oscuros, de elecciones equivocadas. La espiral de adicciones que la había llevado cada vez más profundo en un mundo de dependencias y relaciones tóxicas. Los hombres que la habían usado y a los que ella había usado a su vez. Los breves momentos de claridad en los que había considerado volver a casa, pedir ayuda, intentar reconstruir su vida, siempre seguidos por recaídas brutales. Y entre toda esa oscuridad, menciones ocasionales a mí, a nuestros padres. Recuerdos de la infancia que emergían en momentos inesperados. Arrepentimiento por no haber estado presente cuando nuestra madre enfermó. Vergüenza por no encontrar el valor para llamar, para escribir, para dar alguna señal de vida. El diario terminaba pocas semanas antes de su llamada, con una entrada escrita tras recibir el diagnóstico definitivo. Es extraño cómo la certeza de la muerte te da claridad. De repente, todas las excusas que has estado acumulando durante años se desvanecen. Lo haré mañana, cuando esté mejor, cuando tenga más dinero, se revelan como lo que siempre fueron, simples formas de evitar enfrentar la verdad. Y la verdad es que he desperdiciado mi vida. He herido a las personas que me amaban. He destruido cada oportunidad de felicidad que se me presentó. Y ahora es demasiado tarde para la mayoría de las cosas. Pero quizás no para todas. Quizás pueda hacer una última cosa bien. Quizás pueda, al menos, decirle a Carlos la verdad. Pedirle perdón. No para sentirme mejor yo, sino para que él pueda seguir adelante sin el peso de las preguntas sin respuesta. No sé si me perdonará. No sé si debería hacerlo. Pero tengo que intentarlo. Es lo único que me queda por hacer. Cerré el cuaderno con una mezcla de emociones tan compleja que no podía desentrañarla. Dolor por todo lo que Elena había sufrido, en gran parte por sus propias decisiones. Arrepentimiento por no haber intentado buscarla, por haberla dejado ir tan fácilmente. Y una extraña sensación de paz, como si finalmente pudiera ver el cuadro completo de nuestra historia familiar. Recogí mis cosas y salí del cementerio. El día era inusualmente claro, el cielo de un azul perfecto que parecía extenderse hasta el infinito. En el horizonte, una formación de pájaros migratorios dibujaba figuras cambiantes contra el celeste infinito. Me quedé observándolos durante un largo momento, pensando en cómo la vida, al igual que esos pájaros, nunca sigue un patrón predecible. Se mueve, cambia, sorprende. Regresé a mi hotel esa noche con el diario de Elena bajo el brazo y su carta aún resonando en mi mente. María me llamó, preocupada por mi silencio durante todo el día. Le conté sobre el funeral, sobre las personas inesperadas que habían aparecido, sobre la carta y el diario. ¿Cómo te sientes?, me preguntó con esa voz suya que siempre parece encontrar el camino hacia mi corazón. En paz, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Creo que por primera vez en muchos años, realmente en paz. Pasé los siguientes días en Barcelona, caminando por sus calles,
visitando los lugares que Elena mencionaba en su diario. El pequeño café donde había trabajado durante 6 meses. El parque donde solía ir a pensar cuando las cosas se ponían difíciles. El albergue que la había acogido durante un periodo particularmente oscuro. Fue como reconstruir una vida que había transcurrido paralela a la mía, tan cercana y a la vez tan distante. Una vida llena de dolor y equivocaciones, sí, pero también de pequeños momentos de belleza, de fugaces instantes de redención. En el banco que Elena había mencionado en su carta, me encontré con una sorpresa. No solo estaba prácticamente intacto el dinero que le había dado como parte de la herencia, sino que había una pequeña colección de joyas que reconocí inmediatamente, las de nuestra madre. Las que creía perdidas cuando Elena se las llevó. No las había vendido. Las había guardado todo este tiempo, como un último vínculo con la familia que había abandonado. Cuando volví a casa, a María, a mi vida, me sentía como si hubiera regresado de un largo viaje. No solo físico, sino emocional. Un viaje a través del dolor, del perdón, de la reconciliación tardía pero sincera. Esa noche, mientras desempacaba, encontré entre mis cosas una fotografía que no recordaba haber guardado. Era antigua, de cuando Elena y yo éramos niños. Estábamos en la playa, construyendo un castillo de arena. Ella tendría unos 12 años, yo, 8. Sonreíamos a la cámara, con esa felicidad simple y perfecta de la infancia, antes de que la vida se complicara, antes de las decisiones erróneas y los caminos divergentes. La coloqué en un marco y la puse en la estantería del salón. María me miró con curiosidad. ¿Estás seguro?, preguntó. ¿No te traerá recuerdos dolorosos? Negué con la cabeza. Al contrario. Me recordará que incluso en las historias más tristes, hubo momentos de luz. Y que esos momentos también fueron reales. 6 meses después, mientras revisaba los documentos para nuestra boda, sí, le propuse matrimonio a María utilizando el anillo de mi madre, y ella aceptó con lágrimas en los ojos. Me topé con los papeles de la cuenta bancaria de Elena. El dinero seguía allí, intacto, como un recordatorio constante de una historia que no sabía cómo concluir. Después de mucho reflexionar, tomé una decisión. Fundé una pequeña organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a mujeres con adicciones y enfermedades terminales. La llamé Proyecto Elena. No para glorificar la memoria de mi hermana, sino para transformar su tragedia en algo positivo, para que su historia, con todas sus sombras y contradicciones, pudiera quizás ayudar a otros. La primera sede del proyecto fue un pequeño local cerca del instituto donde doy clases. Empezamos modestamente, un grupo de apoyo, asesoramiento legal básico, un servicio de acompañamiento para visitas médicas. Pero poco a poco fuimos creciendo. Conseguimos financiación adicional, ampliamos los servicios, formamos un equipo de profesionales comprometidos. Hoy, 3 años después de la muerte de Elena, Proyecto Elena ha ayudado a más de 200 mujeres a encontrar un camino hacia la recuperación, o al menos hacia una muerte digna y acompañada. No todas las historias tienen un final feliz, por supuesto. Algunas de nuestras usuarias recaen, otras desaparecen sin dejar rastro. Algunas mueren antes de que podamos hacer una diferencia real. Pero otras consiguen reconstruir sus vidas, reconciliarse con sus familias, encontrar un propósito. En el despacho que tengo en la sede principal, hay ahora 2 fotografías. La de Elena y yo en la playa, y otra más reciente, María sosteniendo a nuestra hija recién nacida, Elena Morales Jiménez. Mi esposa fue la que insistió en el nombre. Para que recuerde que viene de una historia complicada pero valiosa, dijo. Para que sepa que los errores no definen quién eres, sino lo que haces con ellos después. A veces, cuando mi pequeña Elena duerme en mis brazos, me pregunto qué pensaría su tía de todo esto. De esta vida que hemos construido a partir de las cenizas de su tragedia. De esta niña que lleva su nombre y que, espero, crecerá sabiendo toda la verdad, lo bueno, lo malo y lo terriblemente humano. Porque al final, eso es lo que somos. Terriblemente humanos. Capaces de los actos más egoístas y también de los más generosos. Capaces de herir profundamente a quienes nos aman y de sacrificarnos completamente por ellos. Capaces de perdernos durante años en laberintos de nuestra propia creación, y también de encontrar, a veces en el último momento, el camino de regreso a casa.
La semana pasada, recibí una carta de una de las mujeres a las que Proyecto Elena ha ayudado. Se llama Luisa, tiene 53 años y una historia de adicción de más de 2 décadas. Cuando llegó a nosotros, estaba en las últimas fases de una insuficiencia hepática. No podíamos salvar su vida, pero pudimos asegurarnos de que no muriera sola, de que tuviera la oportunidad de reconciliarse con su hija, de que sus últimos meses fueran dignos. En su carta, escrita con una caligrafía temblorosa pero decidida, me daba las gracias. No solo por la ayuda práctica, sino por haberle mostrado que incluso las vidas más rotas pueden tener un final con sentido. Por primera vez en mucho tiempo, escribía, no me siento como un fracaso. Me siento como alguien que simplemente tomó malas decisiones, pero que todavía puede hacer algo bueno con lo que le queda. Esa carta la guardo ahora junto al diario de Elena, como un pequeño testimonio de que nada está completamente perdido, de que incluso las historias más dolorosas pueden, de alguna manera, transformarse en algo que ayude a otros. Y en las noches, cuando el silencio se hace demasiado pesado y los recuerdos demasiado vívidos, ya no abro el viejo álbum familiar. En su lugar, entro silenciosamente en la habitación de mi hija y la observo dormir. Su pequeño pecho subiendo y bajando con cada respiración, su rostro sereno en el que a veces creo ver ecos de mi hermana, de mis padres, de todo lo que fue y todo lo que podría haber sido. En esos momentos, siento que todo ha valido la pena. El dolor, la traición, la pérdida, el difícil camino hacia el perdón. Todo ello nos ha traído hasta aquí, hasta esta nueva vida que crece libre de las sombras del pasado pero consciente de sus lecciones. Hace unas semanas, mientras organizaba algunas cajas en el ático, encontré otro diario. Este era mucho más antiguo, de cuando Elena tenía apenas 13 o 14 años. Lo abrí con cierta aprensión, temiendo encontrar más revelaciones dolorosas, más secretos que pudieran perturbar la paz que tanto me había costado conseguir. Pero lo que encontré fue completamente diferente. Era el diario de una adolescente normal, lleno de entradas sobre chicos que le gustaban, profesores que detestaba, sueños para el futuro. Y entre esas páginas de banalidad adolescente, había numerosas menciones a mí. A su hermanito pesado pero dulce. A cómo me había defendido de unos abusones del colegio. A cómo me había enseñado a montar en bicicleta a escondidas de nuestros padres, que temían que me hiciera daño. A cómo, en el fondo, aunque nunca lo admitiría en voz alta, estaba orgullosa de mí. Esa noche, sentado en el porche trasero de nuestra casa mientras el sol se ponía sobre el horizonte, lloré. No por tristeza, ni siquiera por nostalgia. Lloré por la comprensión repentina y abrumadora de que el amor, incluso el más imperfecto, nunca se pierde completamente. Se transforma, se esconde, a veces se corrompe, pero siempre deja una marca. Y así, poco a poco, voy reconstruyendo la historia completa de Elena. No la villana unidimensional que robó la herencia familiar, ni la santa mártir que murió en redención, sino la persona real, compleja, contradictoria, profundamente humana en sus virtudes y sus fallos. A veces, cuando hablo de ella con María, con los voluntarios del proyecto, o incluso con la pequeña Elena cuando sea mayor, me descubro sonriendo ante algún recuerdo especialmente entrañable. La vez que me enseñó a silbar con 2 dedos. La noche que se coló en una fiesta para rescatarme cuando me sentía fuera de lugar. La manera en que siempre defendía a los suyos, aunque con el tiempo olvidara quiénes eran los suyos. Y es en esos momentos cuando siento que, de alguna manera misteriosa que ni siquiera yo comprendo del todo, Elena nunca se fue realmente. Está aquí, en los recuerdos, en las lecciones aprendidas, en el proyecto que lleva su nombre, en la niña que crece llevando su legado transformado. Está aquí, en la persona en la que me he convertido en parte gracias a ella. Alguien que ha aprendido a perdonar sin olvidar, a amar sin idealizar, a recordar sin quedar atrapado en el pasado. Y mientras la vida sigue su curso, mientras la pequeña Elena da sus primeros pasos, dice sus primeras palabras, comienza a formar su propia personalidad, me hago una promesa, mantendremos viva la memoria de Elena, la real, la completa. No como una advertencia ni como un ejemplo, sino como lo que realmente fue, un ser humano. Alguien que amó y fue amada, que se equivocó terriblemente, que hirió y fue herida, que al final encontró, aunque fuera brevemente, el valor para enfrentar la verdad. Y quizás, solo quizás, esa sea la mejor forma de honrar su memoria, reconociendo su humanidad completa,
con todas sus luces y todas sus sombras, y utilizando su historia para crear algo mejor, algo más luminoso, algo que ayude a sanar heridas similares a las que ella nunca logró curar. Porque al final, ¿no es eso lo único que realmente podemos hacer con el dolor? Transformarlo en algo que ayude a otros a sufrir menos, a encontrar su camino de regreso un poco antes, a reconciliarse con sus propios demonios antes de que sea demasiado tarde. Así que sí, Elena se ha ido. Pero lo que queda de ella, lo bueno, lo malo, lo indeciblemente humano, sigue aquí, en cada vida que cambiamos, en cada mujer que ayudamos, en cada historia que contamos. Y mientras eso continúe, mientras su nombre signifique algo más que la hermana que desapareció para robar una herencia, siento que de alguna manera, en algún lugar, Elena sonríe. No con la sonrisa falsa y calculada que había perfeccionado en sus años oscuros, sino con la sonrisa genuina y luminosa de aquella niña en la playa, construyendo castillos de arena con su hermano pequeño, antes de que la vida los separara. Esa niña que, en el fondo, nunca desapareció del todo. Esa niña que, a su manera, ha vuelto a casa. Fin. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.